¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos a una nueva edición de Por Más, hoy con estos temas. El social listening es una visión como sobrevolar las redes para ver qué es lo que está pasando y tomar decisiones estratégicas, ya sea con la competencia, sobre la empresa, etcétera, o sobre un político o sobre una institución. Entonces uno lo que hace es, hoy tenemos esa herramienta de poder ver la sociedad que está hablando sobre tal o cual cosa de forma casi inmediata. Las siguientes empresas e instituciones presentan Por Más. Manprin y Cébola. 25 años junto a Volvo Trucks and Buses. Nexo Aberturas, la línea más completa en aberturas de acero, aluminio y PVC. Grant Emprendimientos, arquitectura como valor agregado. Banco de Entre Ríos, acá para vos. Yana Laudem, Instituto Argentino de Negociación y Arbitraje. Tecnovo, sumando valor a la producción avícola regional. Aimovich Concesionarias, el placer de comprar en confianza. Bolsa de Cereales de Entre Ríos, impulsando el desarrollo agropecuario entrerriano. OCAD Drones, tecnología para la ingeniería y la construcción. Somos Basi y sumamos una gran marca, Autoelevadores Yale. Leiva Hermanos, ahora también servicio premium en cofres de seguridad y salas de reuniones. Acoplados, semirremolques y carrocerías Gross, líderes en calidad. Arroz Noble, de la Cooperativa Arroceros de Villa Elisa. El Hinojo Sociedad Anónima, negocios agropecuarios asociativos. DMF Comercial, 15 años de trabajo y nuestro equipo nos avalan. Best, Sociedad Anónima, obras, ingeniería y materiales eléctricos. Cartocor, la forma natural de proteger sus productos. Alimento balanceado Nutrilar, calidad integral. Pinturas Sorbaloc, calidad certificada ISO 9001. Petropac, fábrica de envases flexibles. Lambert Plan, la mejor manera de llegar a tu acoplado. Lácteos Cremigal, algo rico para compartir. Agrolac Paraná, implementos para la industria láctea. De Martín Hermanos, constructora y hormigonera. Rotex, para su producto huevos AA. Automotores Mega, concesionario oficial Mercedes-Benz. Dimaco, materiales para construir nuestra provincia. Laboratorios La Fedar, desde Entre Ríos al mundo. ENSA, ascensores panorámicos neumáticos. Copar, experiencia al servicio de la empresa agropecuaria. Arús, experiencia y profesionalidad en comercio exterior. Borselino, industria gráfica integrada. Femotors, el concesionario Nissan de Folmer. Vitrex, industrialización del vidrio. Distribuidor oficial Vasa y Blindex, integrante de la red Ecoglass. Delisotti Hermanos, ahora extrusado de soja para expeller y aceite. Antes de arrancar el programa de hoy, queremos avisarle que ya está disponible la nueva edición de la revista Por Más en su versión digital. La semana próxima ya va a estar en papel. Y nos preguntamos en esta edición si es elecciones lo que vamos a tener este domingo o es una selección de personal para el Congreso de la Nación. Hicimos un paralelismo en primera instancia de lo que es la selección de un gerente de alto nivel con lo que es la elección que vamos a tener de diputados nacionales, porque las responsabilidades que tienen estas 5 personas que tenemos que elegir en la provincia de Entre Ríos son iguales o superiores a lo que es un alto gerente. Ahora,
¿Están capacitados estas personas que tenemos que elegir para ocupar ese cargo? ¿Tienen las cualidades, tienen los conocimientos necesarios para poder ocupar estos cargos? Por eso también en esta revista usted va a poder encontrar los currículum vitae de cada uno de ellos, o por lo menos lo que pudimos reconstruir, porque la mayoría de ellos no ha presentado quiénes son, qué han hecho en este tiempo y por qué y cuáles son las capacidades que tienen para asumir estos cargos. Eso es uno de los temas principales que tenemos en la revista. También indagamos sobre los alquileres que tiene la provincia de Entre Ríos. Son casi 300 propiedades que pudimos detectar a partir de los pedidos de acceso a la información pública y un análisis muy interesante que hace Sebastián Martínez sobre este tema. También, como pedido de acceso a la información pública, a TER le preguntamos cuántas son las propiedades que pagan impuestos en la provincia de Entre Ríos, cuántos son los dominios automotores que tienen que pagar patente en la provincia de Entre Ríos y cuántos son los contribuyentes inscriptos en los ingresos brutos en las 3 modalidades. Y también hicimos análisis sobre esos temas comparando con lo que es la recaudación, que en el último mes de julio fue del 70% superior a la del año pasado. Esto y otros temas más que tienen que ver con criptomonedas y el comercio exterior, que tienen que ver con listening social, que vamos a ver precisamente la nota hoy con Mario Japaz, y muchísima más información, como siempre también en suplemento de Proyectar hablando de interiorismo. Esto en la edición de la revista Por Más, la número 62, correspondiente a los meses de agosto y septiembre, que la puede ver en cualquiera de nuestras redes sociales y la semana próxima ya en papel. Ahora sí nos metemos en la primera parte de este programa que vamos a tener completo con Mario Japaz. El programa de hoy y el programa de la semana que viene va a hablar mucho de tecnología. Va a hablar mucho del mundo que la gran mayoría de los argentinos no se da cuenta que se está viviendo ya avanzado la segunda década o la tercera década, mejor dicho, del siglo XXI. Hoy vamos a hablar de datos. Vamos a hablar de data scientists, vamos a hablar de redes sociales y vamos a hablar de la escucha de las redes sociales y lo que puede aportar escuchar y entender las redes sociales a una empresa, a una sociedad, a los gobiernos. Mario Japaz es ingeniero industrial, es el director y principal responsable de Merovingian Data, una empresa mendocina que hace social listening, escuchar a las redes sociales y analizar lo que pasa ahí para transferirlo a lo que pueda llegar a necesitar cualquier empresa. Primera parte tiene que ver con los datos, qué son los datos y por qué es necesario entender a los datos. El Data Science es un campo multidisciplinario en el que se mezcla tecnología de la información, matemática, estadística, visión profesional tipo consultiva también. Y hoy en día, a diferencia de antes, que gran parte del esfuerzo de las empresas y las instituciones está en buscar los datos, hoy uno de los problemas que hay es el exceso de datos. Y el desafío es la transformación de datos en información válida para la toma de decisiones. Entonces, ante el exceso de datos, que antes era el asset que se buscaba, pasó a ser un problema y mediante todas estas herramientas que hoy en día nos da la ciencia de datos, está el trabajo de transformar los datos en información válida y en insights para tomar decisiones. Generalmente en todas las empresas, instituciones públicas y hasta en el mismo mercado, hay datos, hay una gran cantidad de datos. El tema es tratar de entender el proceso en sí y cómo se genera el dato. O sea, la interrelación entre dato, proceso y persona es fundamental al momento de entender cómo usarlos para sacarle el mayor rédito posible. ¿Y de dónde sacan datos las empresas? Las empresas generan datos todo el tiempo. Las generan, ya sean contables, de mercado, organizativas, o también pueden buscar de fuentes externas, como son las redes sociales. En general, en Argentina y en Latinoamérica, las culturas de las empresas suelen ser más instintivas que orientadas al dato o data-driven. O las empresas hoy en día de primer nivel internacional lo que hacen, tienen una cultura basada en distintos índices de performance
en distintos ratios, en distintas cosas que salen a partir de los datos y hacen su gerenciamiento a partir de eso. Acá y en Latinoamérica en general está mucho la cultura de toma de decisiones instintiva, ¿no? Hoy en día, justamente, en lo que nosotros tratamos de ayudar es en esa transformación de empresas de carácter más instintivo a empresas data-driven, basadas que basen sus decisiones en data. Y estamos hablando de datos. Muchos de los datos son internos de las empresas, pero muchos de los datos que necesitan las empresas están afuera. Y muchos de esos datos que hoy no se recopilan, o que sí, muchas empresas más grandes que se cree que por los tamaños que tienen pueden recopilar, están en las redes sociales y en distintos ámbitos de la sociedad. O sea, las empresas tienen ya sea datos internos que genera la misma empresa, como también te dije, se puede buscar datos de mercado mediante scrapping de redes sociales o páginas o medios, y ahí se tiene información de la sociedad en general. Nosotros, una de las herramientas que hacemos, tanto para el sector público como privado y también para política, es el social listening. Específicamente, que no hay que confundirlo con el social media management. El social media management tiene interacción de la persona, la empresa, con las redes sociales o con su público. Hay una interacción. El social listening es una visión como sobrevolar las redes para ver qué es lo que está pasando y tomar decisiones estratégicas, ya sea con la competencia, sobre la empresa, etcétera, o sobre un político o sobre una institución. Entonces uno lo que hace es, hoy tenemos esa herramienta de poder ver la sociedad que está hablando sobre tal o cual cosa de forma casi inmediata. No necesariamente eso tiene una moralidad asociada. La gente comparte de forma voluntaria qué es lo que piensa. Lo que uno hace mediante las distintas técnicas hoy en día de la ciencia de datos es analizar grandes volúmenes de estas opiniones individuales para ver cuál es el comportamiento de la masa y de los distintos clústeres de la sociedad. Y para entender claramente qué es lo que se puede llegar a encontrar con estos datos, el estudio que ha hecho Merovingian Data respecto a la pandemia en nuestro país, cómo se ha comportado la cantidad de casos, cómo ha impactado la movilidad que hemos tenido durante este año y medio, cómo ha impactado en la economía realmente el encierro que tuvimos, esto se puede hacer tranquilamente encontrando las fuentes de información necesarias. Y esto es lo que va a explicar Mario Japas ahora. Con pandemia vimos que había una desinformación bastante grande, ya sea tanto a nivel de las instituciones como de los medios. Se hablaba mucho en valores absolutos, vimos que había un manejo del miedo exacerbado y se hacían comparaciones que era comparar peras con manzanas específicamente. Hay X número de muertos en Buenos Aires, hay X número de muertos en Brasil, y comparaban cosas incomparables, porque vos las tenés que comparar de forma relativa. Las tenés que comparar primero en muertos por millón o muertos cada 100.000 habitantes. Segundo, vimos que no se estaban entrecruzando datos. Entonces hicimos un panel de análisis COVID, de por sí lo hicimos público, en el cual tomamos fuentes del sistema CISA, del sistema nacional, tomamos datos de vacunación y tomamos datos de movilidad de Google y tomamos datos económicos. Entonces, una de las características del Big Data es el multi-source. Tenés que tomar datos generalmente de bases distintas y entrecruzarlos. Bueno, y salieron conclusiones súper interesantes y a veces no contraintuitivas, sino contrarias a lo que se decía muchas veces en los medios o que la gente pensaba. Te doy un ejemplo sencillo. Leemos en un medio peligro o alerta. Aumentaron la cantidad de infectados entre menores de 18 años o infectados graves. Cuando uno leía la nota, y era muy compartida esa nota, veías que tomaban el porcentaje de menores de 18 de hoy en día comparado con el porcentaje de menores de 18 de hace un año.
De forma porcentual eran más, pero era porque estaba mal calculado. En números absolutos eran menos. Y lo que se estaba viendo justamente que era una buena noticia, no una mala noticia. Lo que estaba mostrando indirectamente era que la vacunación de la gente adulta estaba empezando a tener efecto. Por lo tanto, la cantidad de personas graves, adultas, era menos, y por más que el valor absoluto de los menores era más chico, en proporción aumentaba. Entonces, con una falacia muy amarillista, en realidad estaban mintiendo, haciendo un artilugio matemático incorrecto. Entonces, bueno, la cosa es comparar peras con peras, manzanas con manzanas, y bueno, son herramientas que dan un gran poder de análisis. Después también estuvimos viendo, mediante los datos de movilidad de Google, el comportamiento de las distintas provincias durante todo el largo de la pandemia. Google tiene bases públicas de cuánto se ha movido la gente dentro de comercios, de lugares de trabajo, etcétera, y las hizo públicas. Entonces, si uno analizaba versus 2019, y uno veía y analizaba y veía que no hay una correlación grande entre lugares que han tenido medidas muy estrictas, el número de contagios no bajaba a lo largo del tiempo, con respecto a lugares que habían tenido libertades más altas. Entonces, poner San Luis, que había tenido unas políticas muy restrictivas en la primera parte de la pandemia, tenía números relativamente buenos, pero a largo plazo terminó siendo una de las peores provincias, porque no logró inmunidad, mucha gente no se contagió. Entonces, bueno, cuando empezás a analizar y a cruzar los datos, te das cuenta que el destruir la movilidad no tenía impacto en la cantidad de contagios y de muertos, pero sí un terrible impacto en la parte económica. La facturación de los lugares donde bajaba la movilidad bajaba abismalmente. Y ahí también cruzás facturación. Sí, y ahí es donde salía el insight más interesante. O sea, el costo social de inmovilizar una sociedad es altísimo. Y no tenías una devolución en ahorro de infectados. El costo social de inmovilizar a una sociedad no se tradujo en un rédito para reducir la cantidad de muertes y la cantidad de infectados que nos dejó la pandemia. Y esto lo podemos entender a partir de poder analizar una cantidad de datos complejos de distintos lugares a través de métodos científicos que nos permiten hacerlo. Mira, quizás se han hecho más famosas, están los famosos casos de Cambridge Analytica y los famosos gurúes del Big Data que se habló hace unos años. La política usa el análisis de redes sociales y el social listening. Son herramientas muy buenas para clusterizar o dividir los distintos públicos y apuntar específicamente a cada uno con un mensaje específico. Los políticos lo hacían de forma instintiva, antes sin clusterización. Cuando caminaban un barrio humilde no le decían lo mismo, o sea, le prometían cloacas, y después cuando caminaban otro lugar que requería seguridad, prometían seguridad o obras. ¿Entendés? Esto lo que te permite es, mediante un paneo muy preciso, hacer una clusterización de la sociedad y después hacer publicidad segmentada, ¿no? Antes ya se hacía, o sea, no ponías lo mismo en la revista Caras que en un diario popular. Esto es lo mismo, nada más, pero para publicidad online. Los políticos entendieron, ojo, también el sector privado, quien mejor lo usa, o sea, los genios de la clusterización en eso son Netflix. Netflix ha llegado al punto de que Rápido y Furioso tiene 15 trailers distintos y todos creen que es el mismo, pero no es el mismo. Vos ves un trailer que está hecho específicamente para tus patrones de consumo. Si a vos te gustan más cosas, muestra unos segundos que son distintos. De por sí, la serie Love, Death and Robots, que también sacó Netflix, no tiene el mismo orden de capítulos para toda la gente. Te cambia el orden, te pone primero el que más chances tienes de engancharte según tus preferencias de consumo. Bueno, todo eso es matemática.
Primera pausa, no se vaya porque enseguida seguimos con Mario Japaz, porque esto que estamos hablando de datos no es una moda, sino que se va a quedar. Ya volvemos. Río y centralidad. Habitar y recrearse en un mismo lugar. Viejo Marino. Grand Emprendimientos. Arquitectura como valor agregado. Los hacedores no viven el trabajo como una carga. Porque haciendo, encuentran su manera de disfrutar. Nueva Renault Alaskan, hecha para los que hacen. Vollmer, el concesionario Renault para Entre Ríos. Vollmer, nos conocemos. Delisotti Hermanos. Como siempre, producción agrícola y ganadera. Acopio de cereales y venta de insumos y servicios para el agro. Y ahora agregamos valor a la producción con extrusado de soja para la elaboración de expeller y aceites. Delisotti Hermanos, en Sauce Pinto. Crece tu camión y también vos. Axor 2544. Consultanos. Automotores Mega. Concesionario oficial Mercedes-Benz. Basi suma una gran marca. Autoelevadores Yale. Liderazgo en el manejo de productos y servicios. Basi, agente oficial Yale para Entre Ríos. Somos Basi. Somos innovación. OCA Drones. Toda la tecnología de drones al servicio de la ingeniería y la construcción. OCA Drones. Reduzca tiempos en levantamiento de datos y maximice la precisión con un procesamiento profesional. OCA Drones. Recién decíamos que los datos no son una moda y la importancia que tienen y radican es tremenda, porque los datos atraviesan absolutamente a todos los sectores de la sociedad y a todos los actores económicos y las economías que tienen que ver. Una moda no son, para nada de por sí. Las empresas que utilizan analítica se diferencian porque produce cambios de ahorros muy, muy grandes, como una mejor visión del mercado, así como una cultura, o sea, cambia el fenómeno cultural de la empresa. Cuando una empresa pasa a ser data-driven y a tomar sus decisiones basados en datos, la relatividad de las cosas desaparece. O sea, las empresas se empiezan a manejar con datos duros, con objetivos duros. Y yo siempre digo que en los tiempos de crisis es donde más se ha hecho clara la evidencia de la necesidad de estas herramientas. Porque cuando en épocas de vacas gordas y que todo sobra, la posibilidad del humo es muy sencilla, de los gurúes del humo y del marketing, que son herramientas súper poderosas, es válida, pero cuando son momentos en el que hay que ir a lo más fino y a lo más preciso, es donde, bueno, la vieja matemática hace maravillas.
Y si respecto a una moda o no, es raro en realidad, porque en cierta forma muchos de nuestros clientes llegaron porque el fear of missing out. Saben que es importante, se habla de inteligencia artificial, de machine learning, quieren estar, ¿no? Y muchas veces no saben cómo, pero bueno, te llaman diciendo, miren, queremos empezar a explorar este mundo, y ahí es cuando nosotros hacemos una auditoría de las empresas, un assessment para ver en qué situación están, y bueno, a veces te piden un algoritmo de inteligencia artificial para algo, y decimos, muchachos, tienen que retroceder 10 escalones, primero tenemos que unificar los datos, estudiar los datos, pero es un proceso que las empresas han tomado con muchísimo entusiasmo. Casi todas renuevan un contrato con nosotros porque ven el valor de los datos. O sea, una vez que empezás a tener esos insights, empezás a tener esa información de valor a partir de los datos, dejas de pilotear a ciegas. Específicamente son herramientas que los directorios y las gerencias le sacan muchísimo jugo, porque vos ya no dependés del reporte que fueron subiendo de forma vertical. Vos tomás los datos del crudo directamente y los podés ver, entrecruzar, analizar. Entonces dejás de volar con un mapa que te pasaron y volás con información real. Ahora, lo que no hay que perder de vista es que el social listening es una herramienta para la toma de decisiones. No es un oráculo el cual nos va a decir hacia dónde tenemos que ir. Porque si empezamos a ver que las redes sociales o el social listening nos dicen que tenemos que ir para un lado y empezamos a torcer esos rumbos, es porque no teníamos un rumbo inicial y no podemos sostener cuáles son los objetivos que se estaba llevando adelante en cada empresa. Esto es una herramienta de análisis, no es un oráculo. O sea, eso es una herramienta de análisis y no quiere decir que uno tiene que ir cambiando el objetivo todo el tiempo a medida que van cambiando las condiciones del mercado. El objetivo es uno, lo que uno puede tomar son medidas paliativas respecto a aceptación o no de distintas medidas. Y si uno hace bien las cosas, en realidad uno ya planifica previamente y hace un árbol de escenarios en el cual, ok, si pasa esto, vamos a hacer esto, si pasa esto, vamos a hacer lo otro. Son herramientas de planificación, sobre todo, pero de planificación basada en la ciencia, no en el instinto. Y ahí es donde debería prevalecer el plan original. Exactamente, pero el plan original, si es un plan bien hecho, tiene en cuenta estas divergencias. O sea, no hay nada más peligroso, primero, que la ultra rigidez, más en las cosas tan cambiantes como es hoy en día, pero al mismo tiempo las empresas, las instituciones o las personas no pueden ir cambiando según lo que opina la gente todo el tiempo. Entonces, ¿hay un vector? Sí. El tema es ir corrigiendo, ir tuneando a medida que van pasando las cosas, pero dentro de un vector. Ahora, las empresas que no entiendan la importancia de los datos, las empresas que no entiendan la importancia de analizar las situaciones que se están dando en la sociedad, ¿tienen posibilidades de seguir existiendo o corren un grave riesgo de caer a partir de golpes que pueden recibir de cualquier lado y que nunca lo pudieron ver? Y cuando hablamos de estas empresas, hablamos no solo de las grandes, sino también de las chicas. Depende mucho de la industria. Obviamente, una persona que hace ladrillo en el mendocino, nosotros somos de Mendoza, no le va a influir en nada el tema de si se convierte en data driven o no. Pero las instituciones y las empresas grandes sí, el margen competitivo y es cada vez más fino. Entonces las empresas ya compiten y las instituciones compiten por cosas cada vez más finas y los nichos son más fáciles de identificar y en el nicho siempre hay valor agregado o votos potenciales o muchas cosas para hacer, así como dentro de las instituciones, cuando uno, a la vieja usanza, cuando se toman decisiones con balances. No hay nada más chato que ha aplastado y ha roto toda la información con un balance, o sea, solo veo un flujo. Veo una situación contable, no veo algo dinámico ni algo que pueda proyectar a futuro. Entonces, y las ventajas estratégicas de analizar con estas herramientas es muy grande. O sea, las empresas grandes sí o sí van a tener que caer a esto. Yo creo que sí. Ok,
pero las pequeñas empresas, las pymes, los que están arrancando, los que tienen muchas posibilidades, ¿esto le puede dar un salto de diferenciación mucho más grande? Sí, sin duda, hay un preconcepto respecto a esto que tiene un asidero real. La mayoría de la gente y la mayoría de los empresarios creen que las herramientas de analítica son para grandes corporaciones, Google, Tesla, Netflix, pero en realidad hoy en día son muy accesibles para la gran cantidad de empresas que pueden acceder a una capacidad de análisis altísima, porque en realidad hoy en día se puede acceder a una capacidad de cálculo que hace 6, 7 años era impensable, que solo podían acceder corporaciones. Pero hoy en día se pueden hacer algoritmos ultra complejos que se corren en un hardware carísimo, pero que nosotros específicamente lo alquilamos para algo en especial y se calcula para ese momento, pero no hay necesidad de tener la infraestructura in company que lo hubiera hecho imposible hace solo unos años. Hoy en día es accesible para empresas medianas y chicas. Entonces el mundo ha cambiado en eso. O sea, el acceso a la información, la información se democratizó hace tiempo con la llegada de Internet. Pero ahí surgió el segundo problema, el exceso de datos. Y por un tiempo estuvo toda esa generación de datos que eran muy difíciles, o solo algunos podían tener la capacidad de analizarlos. Y hoy en día, con todas las herramientas de analítica, de BI, y con las distintas herramientas estadísticas, las empresas ya están pudiendo, empresas chicas, a hacer lo que antes podían hacer solo corporaciones. Pausa, no se vaya porque enseguida nos vamos a meter muy en profundidad en el tema redes sociales. ¿Son una perdición? Ya volvemos. El 2020 no nos detuvo. Nos cuidamos más. Nos acompañamos. Nos adaptamos y también aprendimos. Hoy recorremos 111 años de trabajo cooperativo y seguimos cuidando lo que más queremos. La Agrícola Regional. Estamos juntos en esto. ¿Querés estar espléndida por dentro y por fuera? Ahora podés. Llegó 4H, único producto en Latinoamérica que reúne 3 moléculas en una sola cápsula. Alta concentración de resveratrol, colágeno y ácido hialurónico. Gran poder antioxidante, disminuye signos de envejecimiento, incrementa la renovación celular, fortalece cabellos y uñas. Mejora el funcionamiento del sistema inmunológico, cardiovascular y cerebral. 4H, porque cuidarse por dentro se nota por fuera. La Cooperativa Arroceros Villa Elisa. Primera arrocera en el mundo en certificar ISO 22000. Una de las principales empresas exportadoras de arroz elaborado del país. Generando trabajo local. Reconocida por su compromiso social en ámbitos provinciales y nacionales. La Cooperativa Arroceros Villa Elisa. Más de 35 años acompañando a productores de la región. Renovamos el home banking de Banco Entre Ríos y ahora es mucho más ágil, simple y práctico. Pagar tus compras es más ágil, simple y práctico. Pedir un préstamo es ágil, simple y práctico. Así es el nuevo home banking de Banco Entre Ríos. Ágil, simple y práctico. bancoentrerios.com.ar. Cuando hablamos de redes sociales, y depende del sector etario en el cual estemos manejándonos, muchos creen que es perder el tiempo. Muchos creen que no sirven para nada, que sirven para cosas que no sirven. Sin embargo, las redes sociales han venido para cambiar el mundo, al igual que Internet en su momento. Las redes sociales en realidad son los fenómenos, valga la redundancia, sociales más importantes que ha pasado en los últimos años, en las últimas décadas. Hoy en día uno está en contacto de forma barata, o sea, casi gratuita, con gente con la que hubiera perdido contacto
hace 20 años. O sea, hoy en día yo tengo amigos porque he conocido en viajes o por trabajo y estamos en contacto directo y saben que es de mi vida, vivan en Estados Unidos, Francia, Armenia o Rusia. ¿Por qué? Porque todavía nuestro campo de visión o nuestros nodos se han extendido a todo el mundo. Hoy en día el mundo no tiene fronteras. Y es algo que sí entienden mucho ese es un preconcepto de muchas de las generaciones más grandes, el que es una pérdida de tiempo. Pero para las generaciones más chicas, en realidad es su forma de interactuar. Y es correcta, es la forma de interactuar de esa generación. Y muchas veces, yo me río, a veces viendo la gente quejándose, sobre todo los más grandes, de sus hijos y de los chistes y de las cosas que comparten. Y muchas veces su hijo tiene más en común y es mucho más globalista y está mucho más adaptado para el mundo que viene que sus padres, porque está compartiendo chistes con chicos de República Checa y de Brasil y un meme que tiene un concepto universal, que se ríen todos de lo mismo, porque ya hay una parte del mensaje encriptado que lo entendieron todos, más el extra. Entonces es una generación que crece con una visión del mundo global, y que el mundo es global y que no hay fronteras y que los negocios son globales y que las amistades son globales, que es una ventaja competitiva gigantesca respecto a las generaciones anteriores. Que las generaciones anteriores lo vean como una pérdida de tiempo es que no entendieron nada. Es la nueva forma de comunicación y es global y es ultra poderosa. O sea, antes podían acceder muy pocos. Antes, en los años 80, hacer una llamada te costaba una fortuna para comunicarte y pasar algo de información. Y lo podía hacer gente que tenía cierto poder adquisitivo. Y un siglo atrás también existía, ¿cómo se llama? Nobel, que tenía la corporación más grande del mundo, y la tenía en 5 o 6 países, se comunicaba de forma inmediata con Nueva York, Oslo, pero lo podía hacer él porque era el tipo más rico del mundo. Hoy en día todos lo pueden hacer. Es la única época en el mundo en la cual, en la historia de la humanidad, que un chico en un barrio humilde de acá de Entre Ríos, o en Mogadiscio, o en Nueva York, tienen acceso a la misma información. Todavía no vemos el resultado magnífico que va a generar eso. Y interactúan y están y comparten. Es un momento fantástico y gran parte de lo que generó esto son las redes sociales. O sea, acható todo tipo de jerarquía social. Las redes sociales supuestamente manejan o se manejan en la virtualidad. Lo que está en las redes de alguna manera existe y no existe. ¿Compite con la realidad? ¿Compite con lo tangible? Esta es una opinión personal, pero son complementarias. No es que o virtual o real. Uno en el mundo virtual comparte cosas de la vida real y pensamientos de la vida real. De por sí muchas veces uno es más sincero en las redes sociales que en el frente a frente. Por eso también es una herramienta muy interesante para medir lo que realmente piensa la gente, no lo que va a decir. De por sí eso está comprobado. Hay un efecto máscara muy interesante en las redes sociales, en el cual la gente verdaderamente tiene una tendencia a opinar más claramente lo que piensa que si a uno lo encuestan de forma personal y tiende a ser más políticamente correcto, ¿no? Entonces, ese tema de virtual o real es un gris, es mixto hoy en día. Y de por sí nosotros hacemos social listening y analizamos muchísimo las redes sociales. Y, por ejemplo, hemos analizado hechos muy conflictivos, de quejas en las redes sociales, y hay una serie de parámetros matemáticos que te indican cuándo un fenómeno netamente virtual va a pasar al mundo real. O sea, cuando el disgusto virtual pasa al mundo real. Y eso es algo que instituciones, empresas, políticos y gobiernos tienen que empezar a tener en cuenta, que, es algo. Lo vimos en la primavera árabe. La primavera nació en Twitter. Los disturbios en Chile. Puede ser extra positivo, extra negativo. No importa, es la realidad. Saquemos la parte de si es bueno o si es malo. Es. Y el mundo actual es así. Y la capacidad
de magnificación de las redes sociales es altísima. Entonces, un fenómeno muy chico puede expandirse ad infinitum, o sea, de forma muy rápida. De forma positiva, como puede ser un influencer que junta plata para un niñito que tiene un problema, o un problema sobredimensionado de una noticia mal entendida que genera pánico. Entonces, por eso también es que hicimos también el tablero. O sea, la información se combate con buena información, la mala información se combate con buena información, ¿no? Y es lo que muchas veces no entienden las instituciones. O sea, no es que redes malas, ¿no? Porque este mensaje era incorrecto y se viralizó. Bueno, no. Hacer un mensaje correcto y usar las herramientas adecuadas para neutralizarlo. Y a partir de las redes sociales se han generado distintas formas de comunicación paralelas. Los que más se han multiplicado son los memes, las distintas formas de comunicar nuevas que han aparecido, los trolls, que serían aquellos personajes que se encargan de hablar mal de alguien, pero con un objetivo específico. ¿Cómo ensucia esto, el diálogo que existe? ¿Cómo ensucia el ambiente, la realidad virtual de las redes, este tipo de cosas, y cómo afectan a la sociedad? Es gracioso porque los sistemas llegan a un equilibrio de forma... una vez que un sistema llega a un equilibrio, de un sistema social, es muy difícil o requiere mucha energía sacarlo de ese equilibrio. Los trolls son bastante ineficientes en realidad. Vos necesitas mucha fuerza bruta para que tengan eficiencia. De por sí es mucho más eficiente una campaña analizando la arquitectura de una red y actuando en nodos específicos que uno sabe que van a tener mucha replicación, que la fuerza bruta de contratar trolls, que aparte las herramientas nuestras como de cualquier empresa de data analítica te sacan en 2 segundos que son trolls. ¿Entendés? Y la misma gente ya los identifica, por lo tanto su poder de disuasión o de acción cada vez es más bajo. O sea, listo, un troll, uno no escucha lo que dice, es ruido en el... Y la misma gente ecualiza, la misma gente saca de la ecuación, listo, ya la gente aprende, tantos seguidores, no le da importancia a lo que dice. Por eso también son tan importantes los nodos de gente muy seguida. Pero también al mismo tiempo por eso nos sirve las empresas estas que le compras seguidores. ¿Entendés? Vos comprás muchos seguidores, 8 trillones de seguidores en la India compras, pero no tienen interacción, no te sirve. De por sí te dan una mala imagen, tiene tantos seguidores y la gente no interactúa, porque hay que ver el flujo. Entonces son todas cosas que uno lo saca de forma matemática, pero la gente también lo saca de forma instintiva. O sea, la gente aprende muy rápido, como las iteraciones en las redes sociales son tan rápidas. La gente aprende rápido cuando está siendo engañada. Última pausa, falta un poquito más. Vamos a hablar de influencers después de la pausa. Ya volvemos. Los que hacen son hacedores permanentes. Incluso cuando descansan, siguen haciendo. Nueva Renault Alaskan, hecha para los que hacen. Folmer, el concesionario Renault para Entre Ríos. Folmer, nos conocemos. Grant Emprendimientos. Somos un equipo profesional multidisciplinario. Desarrollamos, diseñamos y administramos emprendimientos inmobiliarios de arquitectura y construcción. Realizamos consultoría en planeamiento urbano y territorial. Grant Emprendimientos, arquitectura como valor agregado. En Lambert Hermanos tenemos tu próximo remolque 100% en cuotas, en 60 pagos en pesos y sin interés. Fácil, rápido, cómodo y sobre todas las cosas, transparente. Solo con tu DNI, sin bancos y sin interés.
Vamos a ayudarte a llegar a tu 0 kilómetro sin complicaciones. Por eso tenemos la cuota más baja del mercado garantizada. 40 años en el rubro avalan nuestra palabra. Llama ahora gratis al 0800-888-5262 o ingresa a nuestra web www.lamberthermanos.com y engancha tu remolque por 60 cuotas en pesos y sin interés. Neoston, tecnología de vanguardia aplicada en los procesos de fabricación para obtener la mejor calidad en mesadas de cocinas y baños, pisos y revestimientos. Neoston, marmolería premium. Visítenos en Parque Industrial de Crespo. En publicidad, disponemos de la mayor capacidad instalada para entregarle desde un flyer y un folleto con productos y precios variables hasta un libro completo que puede abrirse 360 grados sin deshojarse. Borselino Impresos. Soluciones desde el producto hasta la góndola. Borselino Impresos. Estamos en todo. OCA Drones. Toda la tecnología de drones al servicio de la ingeniería y la construcción. OCA Drones. Reduzca tiempos en levantamiento de datos y maximice la precisión con un procesamiento profesional. OCA Drones. Internet, las redes sociales han puesto todo para arriba porque están planteando otras cosas y todas las profesiones estamos amenazadas de estas cosas. En el caso del periodismo, los influencers han cambiado muchas de las formas en que se hacen las cosas o se piensan las cosas. ¿Y qué es este fenómeno de los influencers? Tiene que ver con la democratización que proponen las redes y la posibilidad de acceso y de credibilidad que se tiene que tener. Como decía, la palabra democratizar es media particular, pero antes tenían acceso a dar su opinión quienes llegaban a ciertos medios. Ahora lo que se hizo es darle acceso a opinar a un montón de gente. Y el mercado, ¿qué más transparente que un mercado casi, o sea, de oferta y demanda que ese? De oferta y demanda de ideas, no necesariamente de dinero, pero de oferta y demanda de ideas. Vos solo tenías antes lo que decía el canal A, el canal B y el canal C. Y vos tomabas una decisión mediante eso. Obviamente los medios tienen su razón de ser. Hay un profesionalismo, pero no por eso quiere decir que yo no quiera escuchar lo que opina la gente común. Y los influencers se generan en sí, es un fenómeno de oferta y demanda. O sea, hay un montón de gente que quiere escuchar lo que está diciendo esa gente, ¿no? Entonces, son como micromedios o micronodos que se van retroalimentando y generan este nuevo fenómeno que es muy importante. De por sí, un influencer te puede cambiar para un lado o para el otro una marca, o para arriba o para abajo, ¿no? Entonces, por eso también es que es tan importante entender el fenómeno y que las empresas y que los gobiernos entiendan que la velocidad para actuar y lo preferible sería de prever es inmediata hoy en día. Entonces no tenés cintura. Entonces hoy en día necesitas el poder de la analítica para poder saber estas cosas. Hoy en día una campaña de desprestigio por las redes sociales te puede hundir una marca en 2 minutos. Ha pasado. ¿Entendés? Entonces, las redes sociales son terriblemente poderosas y hay que entenderlas muy bien para jugar el juego. Y no se manejan de forma instintiva. O sea, de por sí hay un área de las matemáticas que se dedica específicamente a eso, al tema de grafos, de análisis de redes. O sea, son una matemática, de por sí una matemática que existe hace 60, 70 años, nada más que ahora se le está dando el uso real del verdadero potencial que tenía. Entonces es todo un mundo muy interesante, que hay mucho para crecer y con una capacidad de
sinergia con las empresas altísima. Y no, nada más alejado a que es una moda. Bueno, vos tenés un poco mi edad, y también en su época hubo gente que dijo, Internet, no, esto es una moda, ¿sabes cuántas Internet vi pasar? Y cualquiera que veía Internet veía que era un punto de inflexión en la historia de la humanidad. Bueno, o sea, esto está pasando y va a ser así para siempre, ¿no? Algunas redes subirán, otras caerán, algunas se pondrán más de moda, pero el concepto de red interconectada global llegó y es así, es que está para quedarse. Entonces, las empresas y las instituciones, y es conveniente que se adapten a ese mundo porque es el mundo de hoy en día. Y todo esto que estamos hablando se termina traduciendo en datos, se termina traduciendo en análisis, se termina traduciendo en matemática. Pero la matemática, los datos, requieren de análisis que entiendan más allá de las matemáticas. Por eso, el fenómeno que se está produciendo en estos tiempos es la reaparición de carreras que parecían vetustas, como puede ser la antropología, la filosofía, la historia, el pensamiento en general, la psicología. Son carreras que tienen muchísimo que aportar para entender lo que dicen estos datos, para entender las matemáticas. Estos son herramientas, o sea, como antes era una sierra, un martillo, etcétera, para hacer una serie de cosas, sin la persona que sabía hacerlo, no servían para nada. Estos son herramientas súper poderosas, pero no son oráculos, ¿no? O sea, también está ese concepto de que son oráculos que te resuelven todo. No, son herramientas para dar insights, para tomar decisiones, ¿no? Pero las decisiones y los insights son humanos, ¿no? El rol del analista sigue siendo más crítico que antes, porque también de toda esta marea de información, o sea, de datos, transformarla en información mediante la matemática y mediante estas herramientas para generar algo digerible, requieren también es para que un humano analice eso y tome decisiones, porque hay una frase que leía la otra vez en el Harvard Business que decía data without insights is useless, and insights without action are expensive toys. O sea, vos podés usar todo esto, poner las mejores herramientas de data, pero si vos no sacás información válida, no sirve para nada. Pero si con esa información válida vos no tomás acciones, específicamente estás tirando plata. Entonces, es una combinación, es un cambio cultural y es netamente humano. O sea, son herramientas humanas. Entonces, el rol de los consultores, de los analistas, de los economistas, de los filósofos, de por sí Google contrata un montón de filósofos y de antropólogos, es crítico, ¿no? El politólogo, el análisis de la política hoy en día es análisis matemático. Eso no quiere decir que tengan que ser matemáticos en sí, tienen que ser politólogos que entiendan de matemática, ¿no? Entonces, las herramientas del juego han cambiado, pero el rol humano y el rol del consultor sigue siendo crítico. De por sí así es como nosotros hemos focalizado la empresa. Nuestra empresa es una empresa de servicios. Nosotros no vendemos empaquetados, no hacemos enlatados de algoritmos. Nosotros vamos a las empresas, vamos a las instituciones, vemos cuáles son sus necesidades, desarrollamos los paneles de BI y después los acompañamos. Nuestro Information as a Service es un servicio. Nosotros acompañamos a las empresas para que no tengan que gastar millones en abrir su área de BI o abrir su área de Data Analytics porque es muy cara y lleva mucho tiempo hacerlas. Entonces, nosotros pueden tercerizar esa área con nosotros y acompañamos a la empresa en su camino a transformarse en Data Driven. Pero nuestros analistas son humanos y nuestros analistas tienen un expertise muy específico, ya sea en política, en oil and gas, en las distintas áreas en las que trabajamos. Se requiere siempre una persona que es la que puede del dato sacar el insight, mediante herramientas muy poderosas. Pero ahí está la ventaja o la curva, o sea, la tangente para meterse y tener la ventaja competitiva. O sea, son herramientas muy poderosas entendidas por seres humanos. Las siguientes empresas e instituciones presentan Por Más.
Manprin y Cébola. 25 años junto a Volvo Trucks and Buses. Nexo Aberturas, la línea más completa en aberturas de acero, aluminio y PVC. Grant Emprendimientos, arquitectura como valor agregado. Banco de Entre Ríos, acá para vos. Yana Laudem, Instituto Argentino de Negociación y Arbitraje. Tecnovo, sumando valor a la producción avícola regional. Aimovich Concesionarias, el placer de comprar en confianza. Bolsa de Cereales de Entre Ríos, impulsando el desarrollo agropecuario entrerriano. OCAD Drones, tecnología para la ingeniería y la construcción. Somos Basi y sumamos una gran marca, Autoelevadores Yale. Leiva Hermanos, ahora también servicio premium en cofres de seguridad y salas de reuniones. Acoplados, semirremolques y carrocerías Gross, líderes en calidad. Arroz Noble, de la Cooperativa Arroceros de Villa Elisa. El Hinojo Sociedad Anónima, negocios agropecuarios asociativos. DMF Comercial, 15 años de trabajo y nuestro equipo nos avalan. Best, Sociedad Anónima, obras, ingeniería y materiales eléctricos. Cartocor, la forma natural de proteger sus productos. Alimento balanceado Nutrilar, calidad integral. Pinturas Sorbaloc, calidad certificada ISO 9001. Petropac, fábrica de envases flexibles. Lambert Plan, la mejor manera de llegar a tu acoplado. Lácteos Cremigal, algo rico para compartir. Agrolac Paraná, implementos para la industria láctea. De Martín Hermanos, constructora y hormigonera. Rotex, para su producto huevos AA. Automotores Mega, concesionario oficial Mercedes-Benz. Dimaco, materiales para construir nuestra provincia. Laboratorios La Fedar, desde Entre Ríos al mundo. ENSA, ascensores panorámicos neumáticos. Copar, experiencia al servicio de la empresa agropecuaria. Arús, experiencia y profesionalidad en comercio exterior. Borselino, industria gráfica integrada. Femotors, el concesionario Nissan de Folmer. Vitrex, industrialización del vidrio. Distribuidor oficial Vasa y Blindex, integrante de la red Ecoglass. Delisotti Hermanos, ahora extrusado de... Llegamos al final de una nueva edición de Por Más. Nosotros nos vamos a volver a encontrar la semana próxima y en la semana próxima vamos a seguir hablando de tecnología. No se la pierda la semana próxima porque también va a ser mucho más interesante que el programa de hoy. Hay que votar esta semana, elecciones internas, elecciones primarias, elecciones PASO. Vaya a votar. Trate y ojalá que su voto sea por la positiva y esté poniendo el voto por el candidato que cree que puede ayudar a cambiar la situación. Y si es por la negativa, vaya también. Votaremos el menos peor, pero es necesario que todos estemos frente a las urnas tomando las decisiones, porque después nos quejamos si hoy no votamos. Gracias, hasta la semana próxima.